Vamos a ver un tema que se llama cuando no se entiende, el corazón se endurece. Cuando no se entiende, el corazón se endurece. O está endurecido el corazón porque no hemos entendido. Pero cuando una persona entiende, su corazón se vuelve sensible. Y yo quisiera que en esta enseñanza pudiéramos entender la muerte de Jesús y sobre todo la resurrección de Jesús. Entender la resurrección de Jesús nos va a llevar a poder tener un corazón sensible. Quiero que veamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Vamos a ver este tema. Hace 8 días estábamos viendo sobre el milagro que realizó Jesús, la importancia de ello, porque le estaba enseñando a sus discípulos. Pero yo quiero que veamos que a veces, aún con la enseñanza, uno dice: caray, ¿por qué tuve tan mala suerte que me tocó un pastor que me enseñara? A mí me hubiera gustado recibir de Jesús directamente las enseñanzas. Y bueno, yo soy igual, me hubiera gustado recibir las enseñanzas directamente de Jesús. Sin embargo, yo quiero decirles que aún con todo y con que Jesús enseñaba a sus discípulos, los discípulos les costaba trabajo entender. Y lo vamos a ver ahorita. Miren, dice, versículo 45, vamos a leer hasta el 52, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Está hablando de que después de que alimentó a 5,000, ¿verdad? Después de que alimentó a 5,000, hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sí estamos ahí o? Marcos capítulo 6, versículo 46, voy a leer. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, yo quiero que vean ustedes, Jesús ordena a sus discípulos que vayan a orar, y en medio del mar, dice que estaban ellos remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cuando algo nos es contrario, nosotros echamos todas las ganas, todo el esfuerzo, pero como que nos olvidamos de depender de Él. Dice ahí, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún, chequen esto, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué? Endurecidos sus corazones. O sea, escuchen bien esto. Jesús enseñaba a sus discípulos y es el mejor maestro. Yo ahora entiendo por qué digo, ¿por qué la iglesia no entiende? Por ejemplo, hoy este día debería ser un día maravilloso, glorioso para todo cristiano. Debería de congregarse a alabar a Dios. Y gracias a Dios no salió el sol, pero que si no, quién sabe si venía, porque me ha tocado que a veces en los días domingos que le llaman de resurrección, a veces vienen 3, 4, porque los demás ¿dónde fueron? Al río, al campo, al mar. Yo digo, no, creo que no entendemos la palabra. Esta fecha es la más importante. Yo le voy a decir, esto no tiene nada que ver con tradición, esta es la fecha más importante. Jesús dice que los estaba viendo, porque Él todo lo ve. Dice que estaba viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era al contrario, cerca de la 4ª vigilia. ¿Alguien sabe cuál es? ¿A qué horas es la 4ª vigilia? De 3 a 6. De 3 a 6. De 3 a 6 de la mañana, prácticamente de la mañana. Es la 4ª vigilia. Y Jesús los estaba viendo, y dice ahí, viéndolos ellos andar. Cuando vio que estaban fatigados, echándole ganas, no avanzaban, el viento les era al contrario,
Jesús decidió ir a ellos. ¿Pero cómo? Les muestra que Él tiene el poder. Les muestra que Él es Dios. Porque Jesús les había enseñado que Él es poderoso multiplicando los panes y los peces. Y no lo entendieron. Ahora les va a mostrar, va a romper la ley de la gravedad. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Nadie. Hace poco mostraron unos ilusionistas, según que caminaban en el agua, pero después sacaron el truco, cómo lo hicieron, todo. El único que pudo caminar sobre el agua es Jesús. Jesús. Lo demás es truco nada más. ¿Sí? Pero el único que pudo caminar sobre el agua es Jesús. ¿Y qué les estaba enseñando a sus discípulos? En mí está el poder, por más que le echen ganas. ¿Saben qué? Se van a quedar cortos siempre. Ojalá y nosotros aprendiéramos. Los discípulos no entendían porque ¿cuál era su problema? ¿Cuál era su problema? A ver, vean el versículo, por favor, vean el versículo 52. Porque no habían entendido, porque estaba endurecido el corazón, hermanos. Cuando el corazón está endurecido, aun cuando Jesús enseña, hermano, no van a entender. No van a entender. Jesús les enseñó su poder, les enseñó cómo se multiplicaron los panes, y ellos vamos a seguir echando ganas. Imagínense. Ya vieron, hermano. Por eso les enseñó. Dice que ellos se espantaron, y aquí hay un problema, hermanos. Siempre. Aquí en este evangelio no lo dice así claramente, pero sin embargo, en los otros evangelios dice que ellos tuvieron miedo. ¿Y quién no va a tener miedo si ve a alguien caminar en el agua? ¿Qué pensaron que era? Un fantasma. Ellos estaban relacionados. Nosotros exactamente igual nos pasa cuando vemos algo, decimos algo sobrenatural. ¿Qué nos pasa? Nos da miedo, ¿eh? Me acuerdo mucho, una ocasión fui con unos amigos a jugar aquí en un lugar que se llama San José Tapia, fuimos a jugar fútbol y se echaron sus botellitas y yo andaba con ellos y me vine con uno de ellos, ya venía bien, pero cuando pasamos por ahí por el panteón, de pronto que me agarra y digo, por aquí. Y ya era noche y que me agarra, no me sueltes. Y le digo, ¿y ahora por qué? ¿Qué te pasa, güey? Dice, ¿no oyes? Oye. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, creo que hay un fantasma. Le digo, no, hombre, los muertos no hacen nada, vámonos. Pero de pronto oigo, acá estamos en el panteón, venimos por ahí por el panteón, ¿no? De pronto veo, es un hule que soplaba el aire y hacía. Pero cuando él lo ve, cuando ve el hule, lo estamos viendo, dice, está fantasma y sale corriendo, hermano. Todo el ser humano nos da miedo ver algo sobrenatural, algo que rompe nuestra expectativa. Entonces, los discípulos, en vez de alegrarse y decir, es Jesús quien viene a nuestra ayuda, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Y cuando da miedo, hermanos, aun cuando tengamos la promesa del Cristo resucitado, nos encerramos. ¿O no? Mire, vaya al libro de San Juan, capítulo 20. Vamos al versículo 19, por favor. Vamos a ver, porque nosotros los cristianos decimos, ya no creemos en un Cristo crucificado, creemos en un Cristo resucitado, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y tenemos la promesa y creemos que es real eso. Pero, ¿cuántos y cuántos seguimos encerrados en las tradiciones? Seguimos encerrados en nuestras costumbres. Seguimos encerrados en nuestros miedos. Mire, dice la palabra, San Juan capítulo 20, les dije versículo 19. Escuche bien, estábamos hablando con los mismos discípulos que Jesús le enseñó su poder. Y aquellos discípulos les dijo, cuando les dijo, ¿saben qué? Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y que sea muerto
Y todos ellos se espantaron. No te acontezca tal cosa, Señor. Ahora, no porque querían mucho a Jesús, dijeron, ¿y quién nos va a hacer los milagros? ¿Y quién nos va a sustentar? ¿Y quién va a sanar? ¿Quién va a calmar el viento? Porque el que había calmado el viento era Jesús, ¿no? ¿Quién? Y les dijo Jesús, yo no les voy a dejar huérfanos. Voy a morir, pero yo voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Tenían la promesa de que iba a resucitar Jesús. Pero miren los discípulos, San Juan capítulo 20, vamos a leer, les dije el versículo 19, dice así la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero, o sea, el día en que Jesús resucitó, ¿ah? Como hoy. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los discípulos? Encerrados. Gracias a Dios que vinieron, de verdad. Pero hay gente que está encerrada, pesimista, encerrado en su forma de ver las cosas, en su tradición, en su costumbre. No se abre, tiene su corazón empedernido, duro. No entiende las cosas que enseña el Señor. Así estaban los discípulos, aquellos que habían sido instruidos por Jesús, aquellos que vieron la multiplicación de los panes, aquellos que vieron la multiplicación de los peces, aquellos que vieron a Jesús caminar en el agua. ¿Cómo estaban? Encerrados. ¿Por qué estaban encerrados? Porque tenían miedo. Porque tenían miedo. ¿Qué es lo que les llevó a creer que era un fantasma? Porque tenían miedo. El miedo es el peor enemigo del hombre. Imagínense nada más, yo le estoy hablando a unos chicos de la palabra, les estoy hablando. Y dicen, no, es que hay que pensarle, porque estamos en la religión. ¿Y si cambio de religión? ¿Y si es falso? No, dice, yo tengo miedo, la verdad. Usted nos dice que la Biblia, pero yo tengo miedo. El miedo te lleva hasta poder perder la salvación, imagínense. El miedo es el peor. Si usted lee la Biblia y busca una concordancia, encuentre cuántas veces va a encontrar en la Biblia: no tengas miedo. No temas. No tengas miedo. Ese ha sido el peor enemigo. Desde que el hombre pecó, cuando Dios se le aparece, ¿qué hizo el hombre? ¿Por qué? Tuve miedo, dice. Desde ahí se sembró esa semilla. El pecado es el que siembra esa semilla. Ahora, escuche bien esto, me llama la atención porque cuando tú crees, como decimos, como esa frase que decimos, lo mencionó Fer, no creemos en un Cristo crucificado, creemos en un Cristo, y los cantos que entonábamos hablaban de eso, ¿sí o no? ¿Ah? De un Cristo resucitado. Él vive hoy. Amén. Él vive hoy. Amén. Eso, como que están aquí, como que realmente están recibiendo la palabra. Él vive hoy. No, hombre. Van en otra parte, pero bueno, Jesucristo vive hoy. Ahora, escuchen bien, Cristo Jesús, el resucitado, cuando hay temor, lo primero que va a venir a darte es una bendición. Yo quiero que te lleves esto, lo primero que vas a encontrar en un Cristo resucitado. Si tú buscas al Cristo resucitado, no al crucificado, en medio de tus miedos se va a aparecer Jesús y lo primero que te va a ofrecer es paz. Miren, seguimos leyendo ahí San Juan, por favor. San Juan capítulo 20, versículo 20, dice, y cuando les... el 19, dice, a puerta cerrada los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Paz. Hermanos, ¿cuántos quieren paz de Jesús? Amén. Pero no nada más este día, todos los días primero. Ustedes sabían que el día primero de la semana no se descansaba.
Les decía yo el día viernes, quienes instituyeron el día primero de la semana como día de reposo fueron los cristianos del primer siglo. Porque ellos no trabajaban, iban a ver a su Señor, iban a adorar a su Señor, porque ese día había resucitado, era el primero de la semana, y decían, le vamos a dar lo mejor a nuestro Señor. Por eso se instituyó en el Imperio Romano que el día domingo era día de reposo, día del Señor. Y tendríamos nosotros que entender eso, que el día domingo es el día primero de la semana, es día del Señor, que tenemos que dárselo. Yo les he dicho, hay atletas que en las Olimpiadas, si les tocaba que iban a correr el día domingo o que iban a jugar el día domingo, no lo hacían. Vean ustedes, ahí en Facebook hoy tenemos todo a nuestro alcance, en Facebook, YouTube, donde ustedes busquen, van a encontrar atletas que tuvieron que renunciar a sus medallas porque eran prospectos a medallas, no participaron porque era domingo. Uno muy famoso americano, no recuerdo su nombre, pero americano, no participó en su disciplina porque era domingo, y dijo, no, el domingo es día de mi Señor. Pero eso es cuando un corazón ha entendido lo que es el Señor. No nada más dice el Señor. Recuerden que yo les dije, Jesucristo lo podemos tener primero, número 1, como nuestro Salvador. Número 2, como nuestro Maestro. Número 3, como nuestro Señor. Número 4, como nuestro Rey. Pero cuando una persona dice, soy cristiana y Jesucristo es mi Señor, es porque lo que hace, lo que dice Jesús, lo hace. Cuando una persona, Jesucristo es su Rey, porque Él hace todo lo que dice Jesús. No hay nada más ponernos el título. ¡Ay, Jesucristo es mi Rey! Ah, sí, ¿por qué no obedeces? Jesucristo es mi Señor, ¿por qué no haces lo que Él dice? ¿No digo Jesucristo así? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? Nos hemos encerrado en nuestro propio razonamiento. Jesucristo vio a sus discípulos ahí encerrados. Esos mismos que habían visto sus maravillas, sus milagros, ahora tenían miedo. Pero Él se aparece y la primera bendición que podemos tener cuando creemos en un Cristo resucitado es la paz. Pero eso se encuentra en Jesús. Shalom, decían los hebreos. Shalom, la paz de Dios sea contigo. ¿Dónde se encuentra? En Jesús. ¿Dónde lo vamos a recibir? Los días domingos que adoramos al Señor. Si hay algo que vas a recibir, es la paz de Dios. Mire, quiero que vea en el libro de Filipenses capítulo 4. Escuche bien esto. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dijo Jesucristo, y la paz de Dios. ¿Qué cosa vamos a recibir los días domingos? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. todo entendimiento. Yo no entiendo cómo puedo estar tranquilo si tengo un problema. Pero yo estoy confiando en Dios. No le voy a echar más ganas. Yo voy a confiar en Dios. ¿Sí o no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz no se compra, escuchen bien. La paz es parte de la gracia, pero tienes que ir a donde se da. Los discípulos le echaban ganas, no tenían paz. Estaban fatigados, se cansaron. Y Jesús no nos va a forzar. Él nos deja, si queremos echarle ganas, vamos a echarle ganas, hombre. ¿Sabe qué? Eso te va a crear miedo. ¿Así estaban los discípulos o no? Tenían miedo. El único que da paz se llama Jesucristo. Jesús nos da paz. Él es el único que nos da paz. Dijo, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? No se queda ahí, no nada más. Pues ahí voy y recibo la paz y ya, ¿sabe? No, mire, vamos a Isaías, por favor.
capítulo 26, versículo 3, porque eso tenemos que entender, que la palabra tiene que estar en nosotros. ¿Qué es lo que quería Jesús con sus discípulos cuando los envió a la barca y estaban en medio del mar y estaban remando fatigados? ¿Qué es lo que quería enseñarles? Que aprendieran, que ellos vieran el poder de Jesús, que tenían que depender de Él. Porque dice aquí, mire, dice 26:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer? Estar recordando. Miren, los discípulos se olvidaron que Jesús multiplicó los panes, los peces. Y ahora estaban, ¿qué? Echándole ganas. No, acuérdate, Jesús tiene el poder, Jesús hace el milagro. Hace unos días que de pronto enfermo, porque también soy enfermo, no vayan a pensar que nada más ustedes. También soy de carne y hueso y paso lo mismo que ustedes. Y de pronto enfermé, empecé a sentir mal, y fiebre y dolor. Y por ahí me dieron unas pastillas. Y vengo de Chocabán con mi esposa, bien preocupada, mi amada esposa, bien preocupada. Y vamos al médico. Pues vamos al médico, pues. Pero cuando llegamos a la farmacia resulta que ya no hay médico, que ya está cerrado. Y me dice mi esposa: vamos al seguro. Y le digo: no, me van a internar allá. No me quiero pasar la noche allá, mejor en mi casita. Vámonos. Y que nos regresamos. Y no me quedó otra más que rodillina, así con algunas pastillinas. Pero rodillina, a depender de Dios, a recordar, ¿sabe qué? Dios lo ha hecho en el pasado. Dios me ha sanado en el pasado. Y Él lo volverá a hacer. Por ahí hay un canto que se llama así, ¿verdad? Lo volverá a hacer. Si en el pasado lo hizo, lo volverá a hacer. Hermano, eso es lo que tenían que recordar los discípulos. Si multiplicó los peces y los panes, lo volverá a hacer. Y lo volvió a hacer, caminando sobre las aguas. Y cuando entra en la barca, se calmó el viento. Lo único que tenemos que hacer es, dice, perseverar, que nuestros pensamientos estén perseverando en Él para que podamos tener. Pero nuestros pensamientos se nos olvidan. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién sabe? Lo que yo quiero es que me quiten este dolor, ¿verdad? No. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti. ¿En quién? En Jesús. En Jesús persevera. En Dios. En ti persevera. Persevera en Él. No lo sueltes. Sí te duele, pero créelo, dile: tú llevaste mis enfermedades, tú sufriste mis dolencias. Puedo descansar en ti. Tengo paz en ti. Pero si dejas que tu pensamiento te vea, no, de eso te vas a morir. Pobrecito de ti. Piensa: ay, se me va a morir. Nadie hace nada por mí. Estoy solo. No. Dios está contigo. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te quemarás. No te ahogarás. ¿Sí dice la palabra, sí o no? Sí. ¿Isaías qué? 53. A ver. Isaías, vamos a Isaías, por favor. Isaías 43, ¿no? 53. 43:1. A ver, búsquenlo a ver si me equivoco. ¿Verdad que sí? 43:1. ¿Verdad que dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo? yo estaré? Mire qué hermosa promesa. Estaban en el medio del mar y que tenían que acordarse que Él está con ellos. Imagínense cuando tenían miedo, se iba a pasar y de pronto regresa y dice: yo soy. ¿Yo soy qué es? Yo soy es el Todopoderoso, el que es, el que era, el que es, el que ha de venir. El yo soy, el eterno presente, el Todopoderoso. Yo soy, dice. No tengan miedo. Se presentó con su nombre. Sabemos es que Jehová, todo lo que quiere decir es yo soy. Sí. Yo soy.
Y por eso mataron a Jesús, porque él decía, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la muerte. No, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Él se presentó como Dios. Por eso cuando digo, ¿por qué me matan? ¿Por qué me aprenden? ¿Por qué me matan? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por las obras que he hecho? No, por las obras no. Porque tú siendo hombre te haces llamar Dios. Pues es Dios. Es Dios. Pero necesitamos entender esto, que Él está con nosotros. Nos olvidamos de eso y buscamos y hacemos las cosas de nuestra manera. Los discípulos estaban fatigados, ¿sí o no? Dios quiere que nosotros ya estemos fatigados y que entendamos que echándole ganas no vamos a lograr nada. De verdad. No, es que ya tranquilo, vas a ver cómo Dios nos va a mostrar que nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Hasta que Él entró en la barca, se calmó el viento. Viene la paz cuando entra Jesús en nosotros. ¿Sí o no? Sí. Necesitamos la paz de Dios. Ahora, imagínense, ¿cómo no va a ser la paz? ¿Se acuerda usted de Isaías capítulo 9 cuando Jesucristo se le da el título? Estaba profetizando de que había que nacer Jesús. Y dijo, a ver, quiero que vaya al libro de Isaías capítulo 9 rápidamente, por favor. Isaías 9, versículo 6, para que lo veamos. Miren lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo ¿qué dice? Él es el príncipe de paz. ¿Vamos a tener paz echándole ganas? ¡No! Los discípulos cuando vieron a Jesús tenían miedo. Pero ¿sabe qué? En Él está la paz. Él tiene un título, se llama Príncipe de paz. El Cristo resucitado es el que te va a dar la paz. El Cristo resucitado es el que nos da la paz. Ahora, regresamos a San Juan, porque si no me voy a detener mucho y luego todos se quejan. Ay, es que es bien largo el sermón. Tarda mucho. Bueno, vamos a tratar de acortarlos para que no se canse. San Juan 20:20, por favor. Dice, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que puede dar este Jesús resucitado? Regocijo. No solamente te da paz, sino después de que entiendes, tu corazón se hace sensible. ¿Sabes qué? ¡Te gozas! Amén. Entra un regocijo. Así como ahorita ustedes los veo, pero sí, con cara de domingo de chicharrón dominguero, que les truena la quijada para reírse, ¿no? No, hombre. No, tenemos que estar, ¿cómo dice? Si creemos en un Cristo que resucitó, hay un canto, Él vive hoy. No, ¿dónde se va la alegría? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el regocijo? ¿Qué hicieron los discípulos? Les mostró su costado, les mostró sus heridas. ¿Qué les estaba diciendo? Todo esto que ven en mi cuerpo, yo lo viví por ustedes. No es para que estén tristes. No es para que estén con caras largas. Es para que estén gozosos. Se regocijaron, hermano. Ese es el beneficio de creer en un Cristo resucitado. Cuando lo vieron en la cruz les causaba dolor, sus heridas, su martirio, su sufrimiento, les causó dolor, les causó llanto. Pero el Cristo resucitado te tiene que causar regocijo, gozo, alegría. A ver cómo dice Filipenses 4:4. ¿Cómo dice? A ver, búsquenlo, a ver cómo dice, a ver. Sí. Regocijados en el Señor y siempre otra vez.
regocijaos en el Señor, regocijaos en ese Cristo resucitado. ¿Cuándo? Cuando te vaya bien, cuando obtengas lo que quieres. Porque hermano, a veces nosotros tenemos paz y tenemos alegría como el mundo. Cuando el mundo le va bien, tiene paz. Pero dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La alegría tampoco, el gozo, el regocijo, no es como el mundo, hermano. Ay, pues yo no voy a gozar cuando obtenga lo que quiero. No. Regocíjate en el Señor, que Él te dio vida eterna. Es lo más importante. Nos salvó, nos perdonó, nos limpió nuestros pecados. Somos libres. Amén. Nos tenemos que regocijar, pero así como ustedes ahorita, ¿verdad? Los veo con un regocijo tremendo. Que si cantamos ahorita un canto, no, hombre, van a ponerse a danzar. Amén. De verdad. Amén. Que ustedes me inspiran, de verdad. De veras que digo, sin lugar a duda que estos creen en ese Cristo resucitado, no en el crucificado, porque si están viendo el Cristo crucificado, ahí sí, compungidos, todos con dolor, porque están viendo el sufrimiento, pero si estamos hablando de un Cristo resucitado, no, hombre, hay gozo, hay alegría, hay regocijo. Regocijaos cuando les vaya bien, ¿no? ¿Cómo dice? Siempre. ¿Verdad que dice siempre? Sí. Porque Cristo no va a morir cada vez. Murió ya una vez. Quien sí vive siempre es el Cristo resucitado. Así que nuestro regocijo en el Señor tiene que ser siempre. Diga conmigo, siempre. Bueno, Mateo 6, por favor. Marcos 6, 48. Marcos 6, 48 y 49. Dice así. Dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened a Dios, a Jesús, a ese Cristo resucitado, hermano. No le gusta que nosotros andemos tristes. Sí, dice la Biblia, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su poder. ¿No te dice eso? Rápido, a ver quién se acuerda. Yo se me olvidó. Segunda de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro 1:3, ¿no? A ver si es cierto. ¿Por qué debemos de estar contentos? ¿Por qué debemos de regocijarnos en Jesús? Porque en Cristo Jesús todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Lo único que necesitamos es tener el conocimiento, porque dice, mediante el conocimiento de Él. ¿Verdad que sí? A ver, ¿qué te falta? ¿Por qué vas a estar triste? ¿Por qué vas a estar con cara larga? Si todo lo que necesitas te lo ha dado. ¿Sí o no? Todo lo que... Hay cosas que ni siquiera le pedimos y nos lo da. ¿Cuántos piden aire? Oxígeno. Dice algo que ahora con lo de la pandemia pasó. Dice que llega un señor, después de haber estado muy grave en un hospital, llega a la recepción y dice, ¿cuánto debo? Uy, señor, dice, son 300,000 pesos. ¿Cómo? Sí, son 300,000. Usted sobrevivió por el oxígeno que se le puso. Usted consumió tantos tanques de oxígeno que hacen la lista, ¿no? Por el tiempo que estuvo, tantos tanques de oxígeno consumió. Y dice, y entonces, ¿cuánto le debo a Dios? Si aquí por cuántas horas que me tuvieron, cuántos días que me tuvieron, tengo que pagar, entonces, ¿cuánto le debo a Dios? Él me da oxígeno todos los días. La vida. ¿Verdad que sí? Y entonces, a ver, ¿cuántas cosas recibimos del Señor que ni siquiera le pedimos? No le decimos, ay Señor, dame sol mañana, no, por favor, que mañana me dé sol. No, estamos tan seguros que nos lo dan. Bueno, hoy está nublado, pero mañana va a haber sol. Porque
porque sabemos de la fidelidad de Dios. ¿Ah? Entonces, hay cosas que no le pedimos y tenemos que reconocer. Aquí, ¿sabe qué? Es cuando vio Jesús a sus discípulos con caras largas, desanimados, tristes. Jesús no quiere eso de su pueblo, hermano, porque Él nos ha dado todo. ¿Sí o no? Ahí dice, todas las cosas que pertenecen a la vida en esta tierra y a la piedad, a la vida espiritual, todo nos ha sido dado. Lo único que tenemos que hacer es leer la palabra, porque es mediante el conocimiento. Si tú lo conoces, pues la verdad. ¿Ok? Entonces, quiero que vaya al libro de Mateo. Si las cosas te son contrarias, Jesús quiere recordarte. Los discípulos ya habían pasado eso de que el viento les era contrario. Mateo capítulo 8, versículo 27. Los discípulos ya habían pasado eso. Solamente estaba permitiendo para que dependieran de Él, del Cristo resucitado, hermano. Dice, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hay imposible para Jesús? Otra vez, mira, ese corazón que endurecido porque no habían entendido, Jesús los llevó otra vez al mismo mar, en el mismo lugar, y ¿saben qué no recordaban? Que cuando se levantó la tempestad, la tormenta, fue Jesús quien reprendió al viento y reprendió al mar, y se creó gran bonanza. ¿Sí? Y se habían olvidado de eso los discípulos, y estaban desanimados. Por eso lo pregunté, ten ánimo, porque ¿cómo estarían? Con la cara entonces, ten ánimo, recuerda qué es lo que Cristo te ha prometido. Por favor, recordemos eso. Dios es fiel a sus promesas. Él había multiplicado los panes, había multiplicado los peces, estaba caminando sobre el agua, y lo único que quería es que recordaran que en Él está el poder. Tengan ánimo. Tercer cosa que quiero que vean, regresen a San Juan para que veamos. Tercer cosa que vean de un Cristo resucitado, de lo que podemos disfrutar. San Juan capítulo 20, San Juan capítulo 20, versículo 21, por favor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Escuchen bien esto. Tengan paz, porque Dios no nos llamó nada más a llenar un lugar, sino, ¿sabe qué? Nos llamó con un propósito. Todos fuimos creados, salvados, con un propósito. Hay quienes existen, pero no viven. Nosotros existimos, pero tenemos que vivir, porque Dios nos llamó con un propósito. Todos. A mí me llamó la atención, el día de ayer estuve enseñando en Chocamán, en un lugar que nos invitaron a predicar, y les enseñaba algo sobre cuando Pablo le hablaba a los corintios, en el capítulo 10 de 1 Corintios 10, 1 en adelante, y me llamó la atención porque en los primeros 5 versículos aparece la palabra todos comieron, todos cruzaron el mar rojo, todos bebieron de la roca, todos en Moisés fueron bautizados, todos, y la palabra todos aparece 5 veces. Todos. O sea, el que creyó en Cristo tiene todo igual que todos. Entonces uno dice, pero ¿y por qué unos más y otros menos? Por la actitud hacia Cristo. Dios no hace excepción de persona. A todos nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿O no? A todos nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos tenemos un propósito. Yo siempre le voy a decir esto, hermano, ¿verdad? Y se lo vuelvo a recalcar. Todos tenemos un propósito. ¿Cuál es su propósito? Descúbralo usted.
Yo no voy a decir, hermano, quiero que... Porque nos hemos acostumbrado a esa mentalidad de esclavitud que esperamos que nos digan qué voy a hacer. No, Jesucristo no. Jesucristo llama. Y el que entiende su llamado se involucra. Yo le voy a decir, lo comentábamos el día viernes, cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos, se pasó la noche. Y yo estoy seguro que luchaba Jesús con la voluntad del Padre, porque le decía Jesús al Padre, Señor, ese Andresito es bien bueno. Andrés, cuando vio a Andrés por primera vez, dijo, he aquí un verdadero israelita, en cuyo corazón no hay engaño. Wow, yo quiero uno de esos. Sí, pero no hay engaño, pero no hace nada. No, pues ¿para qué? Todos fuimos llamados con un propósito. Dijo Jesús, así como el Padre me envió para hacer algo, yo también los envío. Iglesia, no existamos, vivamos la vida de Cristo. El que cree en mí, a ver, San Juan 14:12 rápidamente, el que cree en mí, las obras, no dice la enseñanza que yo di, ese que tiene la enseñanza, ese es cristiano. Dijo, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando Él se fue al Padre, ese Cristo que resucitó y se sentó en gloria a la diestra del Padre, hermano, está esperando que hagamos las obras que Él hizo, porque Él nos dio un propósito. No tenemos que existir, tenemos que vivir con un propósito. Los discípulos fueron ya. Hermano, ¿tú crees en un Cristo resucitado? No en un Cristo crucificado. No. Si crees en un Cristo crucificado, aquí los discípulos están teniendo un encuentro con el Jesús que resucitó. Era el primer día de la semana, era el primer día de resurrección, el domingo de resurrección, y ahí estaban los discípulos con Jesús. De ahí que se establece que cada domingo se tiene que hacer reunión, porque Jesús merecía cada domingo estar adorado, y la iglesia estaba expectante. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué Jesús me va a mandar? Porque existimos con un propósito. No me voy a extender mucho porque ya es tarde, ya empieza a hacer hambre. Pero vamos a pasar al cuarto paso. ¿A qué es lo que Jesús nos dio? Ese Jesús resucitado. ¿Qué le da a la iglesia, hermano? ¿Qué le da a la iglesia ese Jesús resucitado? Mira, el número 4, San Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, qué maravilloso es nuestro Señor, porque no nos dejó solo, no solamente nos dio una comisión, no solamente nos encargó, tienen que trabajar, tienen que hacer, no, dice, yo les voy a dar la capacidad para que ustedes lo puedan hacer. Reciban el Espíritu, todo lo que Jesús hizo. Porque si Él nos encarga que hagamos la obra del Padre, todo lo que Jesús hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Si Él nos encarga, dice, así como el Padre me envió, yo también los envío, Él no nos iba a dejar así nada. Nos dio de su Espíritu. Porque el que lo hace en nosotros es el Espíritu. No confiemos en nuestras fuerzas, dependamos del Espíritu Santo. De verdad, usted puede ser un iletrado, usted puede ser una persona que a lo mejor no tiene facilidad de palabra, pero si usted depende del Espíritu Santo, Dios lo va a respaldar. Siempre les cuento esto. Estuve en una congregación a donde llegué y había un hermano que luego hice amistad con él. No sé, como que llegas a una congregación y a veces hay personas con las que checas en el espíritu y creas esa comunión. No sé si a usted le ha pasado, a lo mejor no, pero bueno, así me pasó a mí. Y me senté junto a él, y después de ese día siempre nos sentábamos juntos. Yo llegaba, si estaba sentado él, yo ya me iba a sentar junto a él, o yo estaba sentado, él llegaba y se sentaba junto a mí, siempre. Pero me llamaba la atención porque llevaba su Biblia. Aquel entonces no había Biblias electrónicas, nada. Biblia. Llevaba su Biblia
Y de pronto lo veía yo. Dice el hermano, el pastor predicaba, decía, Apocalipsis, capítulo 3, por ejemplo. Y cuando estás en Génesis, hermano, estás en Génesis, tu Biblia. Bueno. Y ojeaba. Hermano, lo que pasaste a Mateo está en Apocalipsis, está al final. Bueno. Ojeaba otras hojas y ya se quedaba así. Y hacía coraje con él porque lo veía. Este cuate no sabe dónde están los libros o qué. Y bueno, y así hasta que un día él me dijo, salimos de la reunión y me dice, hermano, yo no sé leer. Digo, ¿y tú para qué cargas tu Biblia? Dice, en fe, hermano, porque yo tengo que aprender a leer. Yo tengo que aprender en fe, traigo mi Biblia porque voy a aprender a leer la Biblia. Digo, amén, está bien. Bueno, pasó, hoy es pastor. Y les he dicho, lo quiero invitar. Lo voy a traer un día a predicar. Y por favor, cuando ustedes lo oigan, a lo mejor, ¿para qué no los trajo? Si deletrea, por ejemplo, y habiendo dicho soplo y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Así. Y uno dice, no hombre, pero una vez que leo eso, y cuando dijo Jesús que reciban el Espíritu y empieza a predicar. Ahora, ¿aprendió a leer? ¿Sí o no? Cuando le queda al Señor, no hay imposibles, hermano. Hermano, hoy es pastor, hoy predica de la palabra. Tendrá sus limitaciones, sí, pero Dios lo respalda, porque Dios honra a los que le honran. Cuando uno depende de Él, hermano, Dios respalda. Escuchen bien, Jesús no mandó hacer obra a sus discípulos sin que les diera el Espíritu Santo. Los capacitó. Les enseñó, sí, pero ahora les doy el poder para que hagan lo que yo les estoy encargando. O sea, nosotros en el Cristo resucitado recibimos, ¿qué cosa? Paz. Regocijo. Propósito. Y el Espíritu Santo. ¿Estamos completos en Cristo resucitado? Sí. Yo creo que sí. Porque ni siquiera lo podemos decir, tú me mandas a algo, a hacer algo y no sé cómo hacerlo. ¿Y para qué te di el Espíritu? ¿Amén? Entonces, esas 4 cosas solamente las obtenemos con el Cristo resucitado. ¿Amén?